Bien chicos, luego tenemos la hemorragia posparto, ¿correcto? Que vamos a definirlo como una pérdida en un volumen mayor a medio litro por vía vaginal, más de 1 litro por cesárea, ¿correcto? O la caída del 10% de hematocrito, ¿no? O 3 gramos de hemoglobina. O en general, cualquier sangrado que descompense hemodinámicamente a la paciente, generando taquicardia, hipotensión o datos de shock, ¿no? Un shock hipovolémico, ¿ya? Recuerden que la hemorragia es la primera causa de muerte materna directa en general. Es la primera causa de muerte materna directa, ¿ya? La hemorragia. Por eso activamos cuando se presenta la llamada clave roja, ¿ya? Clave roja. Muy bien, entonces de esa manera vamos a definir la hemorragia posparto. Lo que debemos recordar ahora es la etiología, ¿ya? La etiología en relación a la hemorragia posparto tenemos acá las llamadas 4 T's. ¿Cuáles son las llamadas 4 T's? T de tono uterino, y esta es la causa principal. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia posparto? La atonía uterina. Es cuando el útero no se contrae bien. ¿Estamos? No se contrae bien. Causa más frecuente de hemorragia posparto. La segunda T es de trauma del canal del parto. Es la segunda causa más frecuente. Estas dos, tanto la atonía como el trauma, se presentan en las primeras 24 horas en el llamado puerperio inmediato. ¿Correcto? En el puerperio inmediato. Entonces cuando te dicen puérpera que sangra en las primeras 24 horas, la primera causa es atonía. Segundo, trauma del canal. Tercera T, tejido, porque la causa más frecuente también de hemorragia posparto, pero tardía, pasada las 24 horas. Si te dicen puérpera, tardía, pasada 24 horas, o la hemorragia posparto tardía, ¿cuál es su causa más frecuente? La retención de restos placentarios, ¿ya? Tejido. Y la cuarta T es la trombina, ¿correcto? Y ahí tenemos la coagulopatía, ¿ya? Las coagulopatías o trastornos de hemorragia son otra causa de hemorragia posparto. Rara, pero se puede presentar, ¿no? Muy bien, entonces esas son las llamadas 4 T's, ¿ya? Tono uterino, trauma, tejido, trombina. En el caso de la atonía, chicos, recordar los factores de riesgo, ¿ya? Entonces, ¿quién produce atonía uterina? ¿Por qué el útero no se contrae de forma adecuada? Entonces, los factores de riesgo vienen a ser estos, ¿no? Tenemos la sobredistensión del útero. Mientras más sobredistensión del útero durante el parto, durante el embarazo, entonces en el posparto se va a relajar. Entonces acá hablamos del embarazo múltiple, del feto macrosómico, del polidramnios, del mioma intramural, que altera la contracción miometrial, ¿ya? Altera la contracción miometrial. ¿Estamos? Muy bien, entonces eso hay que tener en cuenta. Otro factor importante, la multiparidad. Multípara añosa, ¿no es cierto? Multípara añosa. ¿Cuál es la complicación más grave en el puerperio? La atonía uterina, porque va a sangrar y la hemorragia es la primera causa de muerte materna. Luego tenemos acá el parto prolongado, también la coriamnionitis. También la infección en el posparto predispone a la atonía, ¿ya? En una hemorragia posparto, chicos, lo primero que deben hacer es palpar el útero. Eso te va a orientar al diagnóstico. En el caso de la atonía, ¿cómo va a estar el útero? El útero va a estar blando. El útero va a estar por encima de la cicatriz umbilical. Entonces, puérpera que sangra de forma inmediata y el útero está blando por encima del ombligo, la causa es atonía uterina, ¿no?
En cambio, si el útero está contraído y debajo del ombligo y la puérpera está sangrando, ¿cuál es la causa? Trauma del canal del parto. Entonces, que hay que colocar valvas. Colocamos valvas, ¿correcto? Para ver el canal del parto. Porque recuerden que lo más frecuente es la laceración del cuello, laceración de cérvix. También hay los famosos desgarros perineales, que tienen 4 grados. Acuérdate, el primer grado es cuando se compromete piel o mucosa vaginal. Segundo grado, cuando se compromete músculos de la región perineal. Tercer grado, cuando se compromete esfínter anal. Y cuarto grado, cuando se compromete mucosa rectal. Eso tienen que acordarse, ¿ya? Les suelen preguntar. Desgarro perineal. Grado 1, piel mucosa vaginal. Grado 2, músculo. Grado 3, esfínter anal. Grado 4, mucosa rectal. Muy bien. O también tenemos el hematoma vulvovaginal. En el caso del hematoma vulvovaginal, la paciente va a pregunta de examen, ¿no? Sensación de pujo, sensación de bulto, asociado obviamente a descompensación hemodinámica, porque el hematoma obviamente va a consumir sangre y eso la descompensa hemodinámicamente, ¿no? ¿Quiénes sufren trauma del canal del parto? Los partos instrumentados, con forceps, con vacuum, los partos rápidos, precipitados, ¿no? El feto macrosómico, la primigesta que tiene su canal blando del parto muy tenso. Entonces con eso está asociado el trauma del canal del parto, ¿no? Luego tenemos la retención de restos placentarios. Ahora bien, se puede retener toda la placenta. Y eso lo observamos en el acretismo placentario. En la placenta acreta, o sea, en el acretismo placentario, se queda toda la placenta, doctores. Recuerden que el acretismo es un defecto de la membrana de Nitabuch, la membrana fibrinoide de Nitabuch, que separa el miometrio de la placenta. Entonces, cuando esta membrana de Nitabuch está alterada, vamos a tener esto de acá, que no hay división entre la placenta y el miometrio. Entonces, como no hay división, está pegada, está adherida. Eso se llama placenta acreta, cuando está adherida, y es la más frecuente. En cambio, la puede invadir. Miren cómo invade miometrio. Eso se llama increta, cuando invade miometrio. Y cuando ya la perfora y llega hasta la serosa, se llama percreta. Cuando la perfora y llega hasta la serosa, se llama percreta. ¿Ya? Se llama percreta. Entonces tenemos esas 3 causas de acretismo placentario. ¿Cuándo debes descartar acretismo placentario? Cuando la paciente tiene placenta previa más cirugía uterina. Ahí debes descartar acretismo placentario. Placenta previa más cirugía uterina. Entonces, si una paciente tiene diagnóstico de placenta previa y tiene antecedente de cesáreas, legrados, miomectomías, debo descartar acretismo, ¿ya? En el posparto se manifiesta como un alumbramiento prolongado. Más de 15 si es un alumbramiento dirigido, más de 15 minutos, o más de 30 minutos si es un alumbramiento espontáneo. ¿Ya? Así se denomina un alumbramiento prolongado. Más de 15 minutos si es dirigido, o sea, le hemos colocado oxitocina, o más de 30 minutos si es espontáneo. Con eso se manifiesta el acretismo placentario. O se pueden retener restos, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, el factor de riesgo, la placenta con lóbulo accesorio. ¿Cómo se llama la placenta con lóbulo accesorio? Succenturiata. ¿Correcto? Succenturiata. Y luego los defectos de hemostasia, ¿no? Paciente séptico, DPP, coagulación intravascular diseminada, von Willebrand, pueden
también ser causa de una hemorragia posparto por un defecto en la hemostasia, ¿no? Un defecto en la hemostasia. Muy bien. Esas son entonces en relación a las causas. Cuando te digan también puérpera que sangra y no se palpa el útero, doctores, les dicen así. Puérpera que está sangrando. ¿Qué es lo que hago primero? Palpo el útero, ¿verdad? Si está hablando por encima del ombligo, atonía. Si está contraído por debajo del ombligo, hay que ver el canal del parto. Y si no palpas el útero, inversión uterina. Inversión uterina. ¿Ya, chicos? Ese es el diagnóstico. ¿Por qué se produce la inversión uterina? Porque se ha hecho una mala técnica de alumbramiento. Esa técnica de tracción y contratracción que se llama maniobra de Brandt-Andrews. Maniobra de Brandt-Andrews, ¿no? Hacemos presión suprapúbica y traccionamos el cordón. Eso sirve para evitar la inversión uterina, ¿no? Entonces, cuando hacemos mal esta técnica, favorecemos, ¿ya? La inversión uterina, ¿ya? La inversión uterina. Muy bien, entonces eso es en relación a las causas de hemorragia posparto, ¿ya? Vamos al manejo, ¿ya? El manejo de la hemorragia posparto, entonces, es una emergencia. Como habíamos mencionado, activamos la llamada clave roja, ¿ya? La clave roja. Y lo primero es el ABCD, el ABCDE, ¿correcto? Vía aérea, ventilación, circulación, muy importante, los fluidos y hemoderivados para estabilizar a la paciente. De diagnóstico, las 4 T's, determinar, ¿no? Si es atonía, si es trauma, si es retención de restos o problema de trombina o hemostasia. Y he de evitar la hipotermia, porque eso también causa más daño. Entonces, lo primero en una paciente es el ABCD, ¿no? Cuando activamos la clave roja, cuando la paciente está descompensada hemodinámicamente. Luego, ¿qué le colocamos? Catéter endovenoso, 2 catéteres endovenosos, ABOCA 16, ABOCA 18, para pasar fluidos, para pasar fármacos, ¿ya? Muy bien. Fluidoterapia, lógicamente el cristaloide de elección, cloruro de sodio al 0.9%. Cloruro de sodio al 0.9%. La cantidad va a depender ya de la descompensación hemodinámica, ¿no? Podemos pasar en un inicio 500 a 1000 mililitros. Si ya está descompensada hemodinámicamente, podemos pasar hasta 2 litros a chorro, si está en shock hipovolémico. Y cuando tiene anemia, recuerden dar paquete globular, ¿no? Cuando la hemoglobina es menor de 7, eso es para cualquier hemorragia, hemoglobina menor a de 7. Pasamos paquete globular, ¿no? Muy bien. Entonces, de esa manera, estas son las medidas iniciales. Y luego, obviamente, vemos la causa. Y dependiendo de la causa, vamos a dar el tratamiento específico. Entonces, vamos a comenzar con la causa más frecuente, que venía a ser la atonía. Entonces, chicos, si la causa es atonía, activas la clave roja, pasas fluidos, colocas catéteres e indicas el masaje bimanual, ¿correcto? Enérgico. Masaje bimanual enérgico. Entonces, ese masaje bimanual obviamente sirve para promover la contracción miometrial. Luego tenemos los fármacos, y acá sí vienen preguntas de examen, ¿no? ¿Cuál es el útero tónico de elección para el tratamiento de la atonía? Oxitocina. Es el tratamiento de elección. Se pasa 10 a 40 unidades por vía endovenosa en infusión continua. Envolutrol por goteo, no es en bolo, ¿ah? En bolo produce hipotensión la oxitocina. Se da en infusión continua, 10 a 40 unidades por vía endovenosa.
El análogo de oxitocina se llama carbetocina. Análogo de oxitocina se llama carbetocina, por si acaso. Que también podemos utilizar derivados, ¿no es cierto?, de la ergometrina, como la metilergonobina o la ergometrina propiamente, 0.2 miligramos por vía intramuscular. Eso es lo que más se emplea, oxitocina y ergometrina, ¿no es cierto? Y vemos la respuesta. Carbopros es el análogo de prostaglandina F2 alfa. Sirve también para ayudar a contraer el miometrio. Análogo de prostaglandina F2 alfa, carbopros. Y también podemos complementar con misoprostol, que es el análogo de prostaglandina E1. Análogo de prostaglandina E1. Tratamiento de 800 a 1000 microgramos por vía intrarrectal o sublingual. 800 a 1000 microgramos por vía intrarrectal o sublingual. Recuerden que cada tableta de misoprostol viene de 200 microgramos, por eso damos 4 a 5 tabletas. Muy bien, esos son los uterotónicos, pero como saben, el de elección es la oxitocina, porque es el más rápido en actuar y rápidamente induce contracción del miometrio, ¿no? Muy bien, cuando no hay respuesta al tratamiento farmacológico, podemos hacer el llamado taponamiento uterino. Y para ese taponamiento uterino utilizamos esta sonda o este balón conocido con el nombre de balón de Bakri. Balón de Bakri. Se insufla dentro de la cavidad uterina y hace un taponamiento uterino. Este balón de Bakri se coloca por 24 horas, ¿no? Y luego se va desinflando de forma constante. Si no llega a contener la hemorragia, el balón de Bakri, ya pasamos a las medidas invasivas, ¿no? Medidas invasivas. ¿Cómo puede ser el empaquetamiento uterino? La llamada sutura de B-Lynch. Se llama empaquetamiento uterino. Sutura de B-Lynch. Ligadura de la arteria uterina. Ligadura de la arteria hipogástrica. Compresión de la aorta. Y en última instancia la histerectomía, ¿no? En última instancia. Entonces son las medidas, ¿no? La sutura hemostática se llama B-Lynch, ¿correcto? Sutura de B-Lynch, que es la sutura hemostática o empaquetamiento uterino. Ligadura de vasos, ¿no es cierto? Arteria uterina, arteria hipogástrica. Y la última medida, histerectomía, ¿verdad? Histerectomía. Muy bien. En esa secuencia es el manejo de la atonía, ¿verdad? En esa secuencia. Ahora, la idea, como es la principal causa, ¿no es cierto?, la atonía de hemorragia, principal causa de muerte, debemos prevenir. En las pacientes que tienen factores de riesgo debemos prevenir la hemorragia postparto. ¿Y cómo se previene la hemorragia postparto? Primer paso es alumbramiento dirigido. Toda paciente en la cual se ve expulsar la placenta, una vez que sale el feto, que se coloca 10 unidades de oxitocina por vía intramuscular. Entonces, el alumbramiento dirigido previene la hemorragia postparto. Segundo, la maniobra, ¿no es cierto?, de tracción y contratracción. También evita la hemorragia postparto. Maniobra de tracción y contratracción. ¿Correcto? Muy bien. Y tercer paso, esta maniobra, recuerden, se llama maniobra de Brandt-Andrews y también sirve para evitar la inversión uterina. Entonces hacemos compresión suprapúbica y traccionamos el cordón. Y el tercer paso para prevenir es el masaje manual externo, ¿no? Entonces, masaje manual externo para favorecer la contracción del miometrio. Muy bien. Y hay prevención farmacológica también. El fármaco de elección para la prevención farmacológica es oxitocina, ¿correcto? O también podemos utilizar carbetocina, que es el análogo de oxitocina.
o también podemos utilizar misoprostol. Ojo, en misoprostol la dosis para prevención de hemorragia postparto es 600 microgramos. Para tratamiento es 800 a 1000 microgramos. Para prevención es 600 microgramos. ¿No? En el caso de prevención estamos hablando de la hemorragia postparto. ¿No? Muy bien. Entonces eso viene a ser, ¿no? Con respecto a la prevención y el manejo de la atonía uterina. Segundo, a ver, vamos con el trauma del canal del parto. ¿Qué hacemos en el trauma? Hay que suturar. ¿Cómo se llama la sutura de la laceración cervical? Traqueelorrafia. Hay que suturar con cádmico crómico, ¿no? Cádmico crómico 2,0. Traqueelorrafia se llama la sutura de la laceración cervical. En el caso de los desgarros, el grado 1, nada. El grado 2, suturas. Y el grado 3, 4, operas. ¿No? El 3 y el 4 son graves. Hay que operar. El 2, sutura, y el 1, nada. Y en el caso de los hematomas, debridar el hematoma. Debridamiento y compresión hemostática. Debridamiento y compresión hemostática. En el caso del hematoma. Cuando el sangrado es traumático, ¿no? O sea, hay un trauma, como es el caso del trauma del canal del parto, podemos utilizar, ¿no? Ácido tranexámico, famoso transamin, ¿no? El ácido tranexámico, que favorece el hemostasio, ¿no? Muy bien. En el caso de retención de restos placentarios, entonces la primera conducta es oxitóxicos. Hay que dar oxitocina, 20 unidades, vemos si hay expulsión de los restos placentarios. Hacemos una examinación digital, vemos si hay expulsión, si no, si hay restos, legrado uterino. Si persisten los restos, legrado uterino. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con este legrado, porque el útero de una puérpera es muy friable y tiene riesgo de perforación. ¿Ya? Entonces hay que hacerlo de manera sigilosa. Muy bien. Luego tenemos acá la coagulopatía, en la cual lo que vamos a hacer es, ¿no es cierto?, favorecer la hemostasia. Entonces acá el tratamiento es etiológico. ¿No? Si es una enfermedad de von Willebrand hay que pasar crioprecipitado. Si es un CID, plasma fresco congelado. DPP hay que terminar rápido el embarazo, ¿no? Etcétera. En el caso de la inversión uterina, doctores, podemos hacer reposición manual. ¿Cómo se llama la reposición manual? Maniobra de Johnson. Maniobra de Johnson es la reposición manual de la inversión uterina. Si no hay respuesta, la cirugía, ¿no? Una laparotomía, donde la técnica por vía abdominal se llama técnica de Huntington. Cirugía de Huntington para el tratamiento de la inversión uterina. En el caso del acretismo placentario, la conducta final, cuando está adherida, cuando está invade, es la histerectomía, pues, ¿no? Una histerectomía total. Histerectomía total. Muy bien, recuerden, la causa de muerte materna directa, que es la más frecuente, es producida por complicaciones obstétricas. A la cabeza, hemorragia. Segundo, preeclampsia, ¿no? Tercero, sepsis. Por eso hay una clave roja para hemorragia, clave azul para preeclampsia, clave amarilla para sepsis. Y las indirectas son por causas no obstétricas, pero que ocurren durante el embarazo, parto o puerperio. Ojo, embarazo, parto o puerperio. Recuerden que el puerperio dura 6 semanas en el posparto, 42 días posparto. Y son causas no obstétricas, ¿no? Y la más frecuente en nuestro medio, en Perú, tuberculosis. Tuberculosis.
neumonía, paludismo, accidente de tránsito, homicidio, suicidio, entran en las causas de muerte indirecta, ¿no? Causa de muerte indirecta, ¿ya? Muy bien. Recuerden las demoras en las causas de muerte materna, ¿ya? Las demoras. ¿Cuáles son esas demoras? La primera demora es cuando la paciente no reconoce el problema, o sea, no reconoce que la hemorragia es un signo de alarma. Segundo, no pide ayuda, o sea, no decide ir al centro de salud. La tercera demora es no llega, no hay transporte, está lejos el centro de salud y no hay cómo llegar. Y la cuarta demora es porque no hay una atención de calidad. O sea, este es problema del personal de salud. ¿Por qué? Porque no ha hecho un diagnóstico adecuado y por lo tanto un tratamiento oportuno. Esas son las 4 demoras de la muerte materna. Recuerden que la razón de mortalidad materna es número de muertes maternas sobre 100.000 nacidos vivos. Y la tasa de mortalidad materna es el número de muertes maternas sobre las mujeres en edad fértil. Miren la diferencia. Mujeres en edad fértil. Todavía sigue siendo alta la razón de mortalidad materna, porque todavía más o menos estamos en 66 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, ¿no? Como es más de 50 muertes maternas, todavía sigue siendo alta según la Organización Mundial de la Salud. Pues eso es un objetivo del milenio, ¿no? Bajar la mortalidad materna, ¿no? Bajar la mortalidad materna.